Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a tu canal Fabi Juegos Portables. Y hoy les traemos el juego Tetris para Nintendo NES. Vamos a comenzar un jugador nivel 0. Vamos a poner una canción más o menos tranquila y comenzamos. Bueno, acá comenzamos el nivel 0. Ahí te va poniendo el puntaje que vamos realizando, también la cantidad de líneas. Las líneas son cuando empezamos a hacer combinaciones en el juego. Por ahora no decimos ninguna línea. A medida que va incrementando nuestro nivel de piezas, ahí hicimos un doble y tenemos dos líneas. Cada línea nos equivale a un punto. Llevamos 4 líneas. Podemos hacer una línea, dos líneas, triples y la que te da más puntaje es la combinación que es Tetris, ¿no? Tiene el nombre del juego. Ahí a medida que vamos haciendo el puntaje te va diciendo qué es lo que uno va haciendo. Ahí hicimos un simple, que es un single, es una línea. Y ahí, bueno, en realidad fue un error ahí que puse esa pieza, la puse mal. Ese es uno de los riesgos que uno, bueno, está dispuesto a provocar a veces cuando quiere bajar muy rápido las piezas. Pero en este caso es lo que como yo juego, ¿no? Yo juego de una forma rápida, pero siempre fue igual. No es ahora porque estoy grabando. El video va a durar lo que tenga que durar. Ahí en el lado derecho te va mostrando como a medida que vamos añadiendo las piezas a nuestro juego, como que se va subiendo como el icono de las piezas, ¿no? Es como que ahí te va como mostrando y reflejando cuántas cantidades de las piezas te van dando, ¿no? Donde vamos haciendo singles, tenemos que ir bajando. A mi entender, este juego tenemos que hacer bastantes líneas, combinaciones de mayor puntaje. Ahora, como hay que hicimos un triple, hay que tratar de no dejar tantos huecos, ¿no? Porque a medida que vamos dejando huecos, nos va a costar cada vez más bajar nuestro montículo. Tenemos que estar muy concentrados en no subir tanta la altura de los bloques, porque se va como volviendo mucho más complicado de la manipulación de nuestras piezas. Y ahora, como estamos en el nivel 0, van cayendo muy lentamente las piezas, pero a medida que vamos avanzando, que vamos pasando los niveles, te van dando las piezas cada vez más rápido, y obviamente a más velocidad, menos tiempo de pensar, ¿no? Acá te van diciendo la cantidad de puntajes. En este caso no hicimos ninguno de los Tetris, que son 2500 puntos. Solo hicimos triples, dobles y singles. Y ahí aparecen los personajes también cada vez que uno va haciendo puntuaciones épicas, que en este caso no tuvimos mucha cantidad de combinaciones. Eso estamos bastante jodidos acá, estamos muy alto. Tenemos que mantener más o menos nuestro juego hasta la primera ahí, ¿no? Contando el nombre Tetris.
que lo tenemos acá sobre mi derecha. Cuando estás más o menos a la altura de la I es donde estamos más o menos controlados, lo tenemos como queremos, ¿no? Bajo control, pero por el momento estamos en la peor situación ahora, estamos muy arriba, pero en el nivel 1 todavía bajan muy lentamente las piezas, así que tenemos que aprovechar eso a nuestro favor, la velocidad en este momento, y tenemos que bajarlo lo máximo posible, nuestro montículo hasta abajo. Ahí nos ven el palo que necesitamos, hacemos un triple y bajamos considerablemente la montaña, le podemos decir también, ¿no? Para no estar haciendo todo el tiempo montículo. Y acá en este juego hay que estar bastante... No tanto el tema de la concentración en mi caso, sino que hay que saber el momento justo cuando uno tiene que bajar las piezas rápidamente y cuando bajarlas lento, ¿no? Porque podemos cometer el error de bajarla muy rápido y hay muchas situaciones que te da la sensación como que va a encastrar bien la pieza, pero si le erramos y cometemos errores muy críticos, eso nos puede llevar al camino de la perdición, ¿no? De ir perdiendo la partida por errores. Bueno, pasamos rápidamente al nivel 2. Ahí hay 3 pibes bailando. Nos faltó hacer Tetris, lo hicimos. Si hacemos las 4 combinaciones de puntajes, ahí se empiezan a agregar los personajes completos. Los bailarines te indican que tuviste un buen desempeño en la partida, pero bueno, eso es lo de menos. Hay mucha gente que no juega por el tema de esos objetivos, ¿no? de los personajes, que te festejen, o por la puntuación, sino por la experiencia solamente, ¿no? Yo en realidad, a mí me encanta todo lo que sea desafío, pero en este juego es algo aleatorio, en realidad, las piezas, y te pueden venir en muchos casos las piezas que uno necesita para la jugada, y muchas veces hay que intentar de alargar lo máximo posible, y colocar las piezas en lugares estratégicos donde no estorben hasta que nos vengan las piezas indicadas, ¿no? Como en este caso, que estamos abarcando toda la pantalla para ir acomodando nuestras piezas. Ahí estaría buenísimo que nos venga uno de esos palos, esos rojos. Ahí vino, por suerte hicimos un Tetris, y cada vez que hacemos esa combinación de Tetris o triple, la verdad que te salvan un montón, te baja mucho el montículo de piezas, que por el momento estamos como muy arriba todavía. Y hacemos un doble, estamos haciendo buena combinación, ¿no? de teclas, muy buena combinación de puntaje. Ahí me precipité un poco y vieron que no calculé bien. Y cada vez que tenemos algún hueco en nuestro juego, en el esquema, no podemos hacer ninguna clase de línea. Entonces ahí es donde se pone un poco complicado el tema. Ahora estamos bastante arriba. Vamos a hacer un par de simples para ir bajando. Ahora necesitamos esas piezas que
que son tipo palos para que vayan bajando. Hasta ahora según el esquema vinieron bastantes palos, el jugo es lo que menos vino. Pero estamos con 3 personajes todavía ahí, sería que no estamos jugando en el nivel más pro, se podría decir, pero el objetivo se está logrando porque estamos avanzando los niveles. Ahí como que estamos como muy arriba, pero el objetivo ahora es ir bajando. Ahora nos vienen esas piezas que la verdad que son las que menos me gustan a mí, esas piezas que parecen como unas S, que en realidad todo sirve, ¿no? En este juego, pero en el momento adecuado. Hacemos un doble. Y ahora como que estamos medio complicados acá, aunque se está incrementando un poco la velocidad, todavía está bastante jugable, la partida bastante controlada. Hacemos un triple, eso es un éxito cuando hacemos triples. Y el objetivo es ir bajando. Hasta ahora estamos volviendo a recuperarnos, estamos bastante apretujados ahí arriba, pero hay que pensar todas las jugadas porque un error que se cometa ahora va a ser crítico. Pero por el momento lo simple no está resultando. Ahora sí, hacemos un triple. Estamos pasando rápido la pantalla. Se siguen manteniendo los mismos personajes. Estamos con 121 líneas en el nivel 4. Hasta ahora podría haber sido peor, pero estamos manteniendo bastante bien la jugabilidad. Vamos a ver si podemos bajar hasta abajo de todo. Y vamos a agarrar el juego a nuestro control, a nuestro beneficio. Y vamos a intentar hacer todas las clases de combinaciones para que se nos vaya incrementando más la cantidad de puntos. Y también que vamos a desbloquear a los personajes que faltan, ¿no? Que hasta ahora son los 3 bailarines. Las muchachas todavía no la pudimos ver. Por el momento estamos en este nivel 4, van bajando un poquito más rápido las piezas, pero por el momento no es algo que nos preocupe. La velocidad de la caída de las piezas, a más altura más velocidad, ¿no? Y es como que tenemos que estar pensando. Ahí arriba, si se habrán dado cuenta, ya en este nivel 4 está la palabra próxima, que es como que te va dando una ayuda al juego de las piezas que van a venir después de las que estamos utilizando. Y eso es fundamental en este juego. Siempre hay que estar concentrado y mirando a reojo, ¿no? A refilón las piezas que te van viniendo, para que más o menos uno esté armando en su cabeza la próxima jugada. Ahí se agregó otro personaje, ahora son 4, y es porque mejoramos un poquito la combinación de puntaje, de combinaciones, pero todavía
todavía no estoy conforme. Tenemos que exigirnos más. Yo en este juego hace bastante que no lo juego. Antes de empezar a grabar estuve practicando y bastante bien, pero no es una excusa ni mucho menos. Pero cuando uno juega sin estar contando, es como que podés tener como un poquito más de concentración, se podría decir. Igual hagan la prueba, aunque hay mucha gente que está acostumbrada a hablar todo el tiempo, a charlar, a comentar, pero cuesta un chiquitín más la concentración a veces, pero hasta ahora estamos bien. Igual, ya le digo, esto también es una cuestión de suerte, de que te vengan las piezas correctas en el momento correcto. Ahora estamos cerca de la I, que es la altura, a mi entender, ideal para que no se nos vaya dificultando el juego, nuestra partida. A medida que vayamos pasando de nivel, se va a notar cada vez más que no voy a estar forzando el mecanismo de estar bajando las piezas, porque se pone muy tedioso el juego, en el sentido de la velocidad cuando estamos más avanzados. Como se nota mucho cómo van cayendo las piezas, la velocidad, ¿no? Ahí se hace un doble, y por el momento estas piezas son las que dificultan un poco, cuando no quedan precisas en el lugar donde podemos hacer más cantidad de puntaje. Pero estamos bien. A esta altura ahora de la R, es bastante cómodo, no se está dificultando tanto el juego. Por el momento estamos haciendo muchos puntajes, pero de los bajos, ¿no? Muchos simples, muchos dobles, pero no hay casi triples ni tetris. Acá uno puede estar casi al ras del piso construyendo, y en 2 segundos podés estar a la mitad de la pantalla con los bloques. Si uno los va tirando así rápido, no como lo estoy haciendo yo ahora en la pantalla número 5. Pero así podemos estar toda la partida jugando, haciendo simples. Pero a mí lo que me gusta es ponerle un poquito más de adrenalina, como eso, que lo hice a propósito de tirarlo mal a ese. No, mentira, fue un error ahí medio alevoso, pero no fue algo que nos haya dado mucha dificultad por el momento. Nos vinieron las piezas correctas, y la decisión de uno es todo, es lo que realmente marca la diferencia. Ahora pasamos al nivel número 6. Ahora sí hicimos Tetris, hicimos triples, dobles y singles. Estamos en 200 líneas. Ya vienen todos los personajes a festejar. Hasta ahora estamos controlados. Vamos a ver si seguimos así y llegamos a un buen puerto. Pero bien, ahí vienen los palos, que para mí son las piezas más necesarias y más útiles en el juego.
en el sentido de hacer los tetris o los triples, ¿no? Los palos, generalmente cuando uno arma una jugada, un montículo bastante prolijo y deja la abertura para poner el palo, o esas L también, esos son los que realmente te dan bastante puntaje. Después, ahí está el palo. Después están estos que sirven mucho también. Ahora nos dieron un doble ahí. Y al principio del juego en realidad es donde más chances tenés de hacer los mejores puntajes. Pero acá es como que está pasando al revés, ¿no? Y vieron que los bailarines, los personajes que fueron saliendo, la mayor cantidad fue en la pantalla anterior, en la 5. Y ahora es como que estamos haciendo tenemos bastante controlado nuestros bloques. Aunque podemos hacer, falta que hagamos un Tetris, creo, para seguir manteniendo nuestro nivel alto. Vamos a arriesgarnos a ver si podemos subir un poquito el montículo, a ver si cuando va a venir el palo podemos hacer un Tetris y podemos seguir manteniendo nuestra puntuación. Ahí no iba a tener la chance porque no estaba tan alto todavía el montículo. Bueno, vamos a seguir haciendo un doble ahí. Y todavía no tenemos la suerte de seguir haciendo un Tetris. Pero mientras que tengamos así esta jugabilidad bastante fluida y no cometamos ninguna clase de error jodido, vamos a estar bien. Ya estamos en 233 líneas y seguimos bajando. Ahora vienen los palos estos, y me está gustando porque allá arriba a la derecha en las estadísticas están subiendo bastante los bloques. Eso es una buena señal porque es como que estamos viendo que estamos avanzando bastante bien en el juego, pese a que la dificultad está un poco más incrementada, pero estamos manteniendo bien por la altura de la I y de la R, la altura de nuestro montículo. Quiero lograr hacer un poquito más alta la construcción, a ver si nos viene el palo y podemos hacer un Tetris. Pero obviamente esto conlleva una gran prueba. Vamos a hacer un triple ahí, una gran prueba, porque si no te viene en el momento correcto, que realmente necesitamos el palo, una pieza fundamental para nuestra jugada, nuestro montículo se puede ir rápidamente hacia arriba, que es lo que no queremos, ¿no? Ahí viene el palo, pero por el momento no era tan útil. Vamos a ponerlo acá. Y ahora pasamos a la séptima pantalla. 250 líneas. Ahora hay 3 pibes bailando. No pudimos hacer el Tetris, pero estamos bien, estamos cómodos. Vamos a continuar a ver ahora cómo nos va en la 7. Ahora no estoy tocando nada, va bajando solo la pieza. Y ahora sí que no podemos darnos el lujo de cometer errores, porque esto se puede volver un infierno imparable si
si uno se va hasta arriba de todo, ¿no? con nuestro montículo. Entonces ahora dejamos que caiga solo las piezas. Necesitamos ahora el palo rojo para meter ahí en el medio. Por el momento vamos a intentar mantener ese hueco ahí, ¿no? Para meter el palo. Ahí nos viene, pero tuve que poner esa pieza ahí. No tenía mucho margen. Vamos a esperar a ver si podemos hacernos un lugar. Nos vienen dos palos juntos ahora. Ahora estaría bueno que nos manden otro. Pero ya le digo, este juego es así. A veces te vienen las piezas que uno necesite. Muchas veces te vienen después de que te mandaste la macana, ¿no? El error, se podría decir, la cagada. También el juego te va como forzando, exigiendo a que a veces cometas, ¿no? Errores para sacarte una pieza de encima. Por el momento no fue tan grave, porque vieron que ya lo tenemos otra vez en un nivel bajo. Ya hicimos un Tetris. Hicimos siempre se va a hacer, porque obviamente que si uno no hace ninguna clase de puntuación, perdés, porque se te sube el montículo hasta arriba. Hasta ahora vamos 274 líneas. Y ahora estamos en el mejor momento, en el nivel 7, que tenemos bien abajo nuestro montículo. Pero esto, ya le digo, puede durar poco. Hay muchas veces que estás abajo por mucho tiempo, pero si no te empiezan a venir las piezas que uno necesita, te sube muy rápido el montículo hasta arriba. Estaría bueno que venga un palo de los rojos, pero ahí me está forzando a tener que ir poniendo piezas que realmente no me favorecen mucho, pero no me puedo dar el lujo de dejar que suba hasta tan arriba el montículo. Ahí viene el palo, pero viene ya cuando no era muy necesario. Tenemos que intentar despejar ahí abajo. Y vieron, a medida que estamos más arriba, como las piezas van cayendo con mucho más velocidad. Hoy por suerte vinieron dos palos que nos sirvieron, los rojos. La verdad que yo ya les digo, son los más útiles para el juego. Pero son realmente útiles dependiendo en el momento preciso que uno los necesite, ¿no? Porque si vienen en cualquier momento y no te generan puntaje de diferencia para ir bajando nuestra montaña de bloques, es como inútil, ¿no? Hasta ahora estamos bajando de a poco con singles. Igual acá no es tan positivo tampoco que hagamos líneas singles todo el tiempo, porque como ahora que pasamos de nivel nuevamente, ahora hay 4 pibes, pero nos están haciendo transpirar ahí para ir bajando la montaña. El montículo está muy alto. Estamos en una situación crítica. Ahora se incrementó bastante el nivel de la caída de las piezas. Y ahora me parece que estamos en un momento muy crítico. Llega a haber un error, sea el mínimo error, que nos puede costar la partida.
ahí te ponen entre las cuerdas. Y me parece que el nivel 8 va a ser lo máximo que vamos a llegar. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Este fue Tetris para Nintendo NES. Jugamos bastante bien, llegamos al nivel 8. Y bueno, gente, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Chau, chau, hasta luego.